Mientras tú miras este video, muchas personas están destruyendo su carro sin darse cuenta. Y no muchas veces es culpa del mecánico, ni del carro que esté viejo, ni de la carretera. Es por los malos hábitos que tienes al manejar. Errores pequeños que haces todos los días y que poco a poco van dañando la suspensión, la dirección, gastan los frenos y hasta pueden provocarte accidentes. Y lo peor es que la mayoría cree que está manejando bien. Por eso hoy te voy a mostrar los errores más comunes que están acabando con tu carro en silencio. Y créeme, el último cambia completamente la forma en la que tú manejas. El primer error es pasar por los topes frenando. Este error destruye la suspensión, ya que la mayoría hace esto. Ve el tope, frena muy duro y pasa con el pie todavía en el freno del tope. Y esto es un grave error, ya que cuando tú frenas, todo el peso del carro se va hacia adelante. La suspensión se comprime y si pasas el tope en ese momento, el golpe entra directo. Y el resultado, pues los amortiguadores están dañados, los bujes se te van a romper, puedes tener ruidos así como estos y la suspensión te va a durar la mitad del tiempo. Lo correcto sería frenar antes del tope y soltar el freno justo antes de pasarlo. Esto permite que la suspensión absorba todo el impacto correctamente. El segundo error, girar el volante cuando el carro está detenido. Este hábito destruye la dirección poco a poco, ya que mucha gente simplemente se estaciona y con el carro totalmente quieto giran el volante hasta el tope. Lo que no saben es que los neumáticos están arrastrándose contra el piso sin rodar. Esto fuerza la caja de dirección, la bomba hidráulica, los terminales y hasta la dirección eléctrica. Esto solo puedes hacerlo si vas a mover el carro. Si no, simplemente no lo hagas y menos dejar el volante todo girado porque la bomba simplemente se fuerza mucho. El tercer error, manejar solo mirando el carro que tienes adelante. Este es probablemente el error más peligroso que hay, ya que la mayoría maneja viendo únicamente el carro que tiene de frente y esto es un error súper peligroso. Si tú vas a manejar, tienes que mirar mucho más lejos, al horizonte. Tienes que ir leyendo el tráfico para tener reacción varios segundos antes, porque la reacción no depende de qué tan rápido frenes tú, depende de qué tan temprano vistes el peligro. El error número 4. Los espejos están mal ajustados. Si en tus retrovisores ves media puerta de tu carro, pues obviamente los tienes mal puestos. Sí, así como lo estás escuchando. Los espejos no son para admirar tu carro, son para eliminar todos los puntos ciegos que tiene tu carro. Ajustar los espejos hacia afuera hasta que apenas veas los bordes de la manilla del carro, así como ves aquí. Eso aumenta muchísimo tu visión lateral y obviamente va a reducir los accidentes. El quinto error, pisar el embrague demasiado pronto. Este error gasta muchísimo los frenos y muchos conductores pues simplemente frenan así. Aplican el embrague y el freno al mismo tiempo y esto es un error. ¿Por qué? Porque desconectan el motor de las ruedas y pierden el freno del motor. Entonces los frenos hacen todo el trabajo solos. Lo correcto sería primero pisar el freno y luego de eso, cuando el carro esté casi detenido, pisar el embrague. Tus frenos durarán muchísimo más tiempo. El sexto error, agarrar mal el volante. Muchas personas manejan con las manos en cualquier parte del volante o cruzando los brazos en curvas y esto en una emergencia puede hacerte perder el control. La posición correcta sería una mano en la izquierda apuntando a las 9 en hora del reloj y una mano en la derecha apuntando hacia las 3. Así tienes más control y obviamente podrás reaccionar mucho más rápido. Esta información te es valiosa y te es útil, entonces suscríbete aquí abajo al canal y si quieres aprender alguna habilidad de mecánica para ti o para ganarte la vida, aquí abajo en la descripción te dejo un enlace para que te unas y para que aprendas. Nos vemos.